Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agó, 15 años de prisión. Algunos de los líderes militares de la nación fueron encontrados culpables por crímenes contra la humanidad y condenados a prisión perpetua sin beneficio de excarcelación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Este informe tenía un nombre poderoso y evocativo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Pero ese no es el final de la historia. Todavía falta mucho. Las 9.000 personas o más que desaparecieron fueron padres, madres, hermanos, hermanas, hijos o hijas de alguien. Aquí en el centro de Buenos Aires surgieron varias organizaciones para buscar a los parientes desaparecidos. Una de las más conocidas es Abuelas de la Plaza de Mayo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me das un segundito? Hola. Vengo a la casa de las abuelas de Plaza de Mayo, por favor. Sí, gracias. Estas famosas abuelas se han dedicado a encontrar los bebés arrebatados a los prisioneros políticos. Muchos de los prisioneros murieron en la cárcel o fueron asesinados y los bebés fueron adoptados por familias militares. Las abuelas se enteran de que... Buscarita Roa es una de las abuelas. Un militar. Su hijo discapacitado, José, fue secuestrado por las autoridades en 1978 junto con su esposa Trudy y su bebé de 8 meses, Claudia. Buscarita describe cómo la joven familia fue llevada a esos centros de detención que ya conocía. Después supimos que estaba en el Olimpo. Es un centro clandestino. Igual yo me enteré después que la silla de rueda de mi hijo la vieron en la Escuela Mecánica de la Armada. Que también ahí está la duda que cuando verdaderamente se deshicieron de esta parejita, los llevaron a la Escuela Mecánica de la Armada y de ahí los han hecho desaparecer. José, Trudy y la pequeña Claudia quizás hubieran sido olvidados para siempre si no fuera por el hecho de que la silla de rueda de José fue vista por un testigo en la ESMA. Ahora parece evidente que tanto José como Trudy fueron víctimas de los terribles viajes sobre el mar conocidos como vuelos de la muerte. Así que yo también ahí pienso de que seguramente que a mi hijo me los tiraron al mar. ¿Usted cree que es lo más probable? O al Río de la Plata, es lo más probable. ¿Qué es lo que pasó con muchos muchachos que habían sido secuestrados y que también fueron destinados a la Escuela Mecánica? A la Escuela Mecánica. Los vuelos, los llamados vuelos de la muerte. Cientos de prisioneros desaparecieron de esa manera. Obviamente, sus restos rara vez son encontrados. La pequeña Claudia fue adoptada por un oficial del ejército sin saber que su abuela Buscarita estaba haciendo todo lo posible para encontrarla. Ellos esto lo han hecho más que nada por el hecho de que sacaron la chiquita. No los iban a dejar vivos. No los iban a dejar vivos. Así que... Claro, la decisión de apartar a la niña de sus padres implica automáticamente que a los padres han decidido eliminarlos. Decidido eliminarlos. Así que bueno, ahí cuando me entero que la nena no está, yo ya empecé a dar vueltas y qué sé yo. Así que quedé yo y mis hijos, que fuimos los que quedamos buscando. Yo tengo a mis hijos que me ayudaron mucho, especialmente el mayor, que sigue de mi hija que está en Estados Unidos, que prácticamente no se quiso casar y vino a ser papá a los 42 años. Por dedicar su vida a la búsqueda. Por dedicar a la búsqueda de su sobrina. Sí. ¿Cuánto tiempo duró esa búsqueda? 22 años. 22 años. 22 años. Finalmente, Claudia y su abuela Buscarita se encontraron. Uno de decenas de casos de bebés secuestrados que se pudieron juntar con sus familias verdaderas. Desde entonces, la batalla legal contra los responsables de las atrocidades no ha cesado. Ellos fueron perdonados por el gobierno de Carlos Menem, pero el gobierno de Néstor Kirchner revirtió esa decisión y varios procesos continúan todavía.
los años 80 y 90 se estrechó el cerco sobre los responsables de la Operación Cóndor a medida que la democracia se abría camino en Chile. Augusto Pinochet y los jefes de sus servicios secretos habían iniciado la Operación Cóndor en 1975. Tras su salida del poder en 1990, comenzó el largo y complejo camino para llevarlo a los tribunales junto con los demás cómplices de la Operación Cóndor. Gracias, patria mía. He sido tu soldado y ello me hace feliz. En 1990 el gobierno chileno nombró a la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el abogado y político chileno Raúl Rettig. En 1996, en Madrid, España, Joan Garcés, un ex colaborador de Allende de origen español, inició muy discretamente acciones legales contra Pinochet por abuso a los derechos humanos. Ese importante proceso desembocó en la captura de Pinochet en Londres, donde viajó por motivos de salud en 1998, y 2 años después, la Cámara de los Lores británica extraditó a Pinochet a su país para que fuera juzgado por tribunales chilenos. ¡Pinochet, CNI, asesino del país! Docenas de acusaciones siguieron al regreso de Pinochet al país. Muchos chilenos que habían cerrado el ojo a las violaciones de los derechos humanos en la década de los 70 y 80 finalmente aceptaron la dura realidad. Y esa realidad nos dice que si la sociedad hubiera sido menos tolerante con la represión y hubiera estado menos dispuesta a pagar el precio de las violaciones de los derechos humanos, muchas vidas se hubieran salvado. Hacia 2006, ya habían sido encarcelados 109 agentes de la dictadura de Pinochet. 35 exgenerales habían sido condenados o estaban siendo procesados. Manuel Contreras, el director de la DINA, la policía secreta, fue juzgado y sentenciado en Chile en 1993. Luego de una intrincada serie de alegatos, el gobierno británico permitió que Pinochet regresara a Chile para enfrentar las demandas instauradas en su contra. Ellas incluían tortura sistemática, asesinatos, detención ilegal, secuestro y desapariciones forzadas. Sin embargo, Pinochet murió el 10 de diciembre del 2006 sin haber sido condenado por ninguno de los crímenes cometidos durante su dictadura. He tratado de hacer siempre lo más adecuado y necesario para su bien. Si se repitiera la historia, volvería a hacer lo mismo que he hecho. Hubo quienes se sintieron engañados. La muerte de Pinochet fue en cierta forma la culminación simbólica de la larga transición a la democracia en este país, porque liberó a los chilenos de la larga sombra del dictador. El hecho de que la pobreza haya caído al 13%, cifra récord en toda América Latina, y de que una mujer sea hoy la presidenta de Chile en este Palacio de la Moneda tan simbólico e importante en nuestra historia, indica hasta qué punto la transición chilena ha sido un éxito. Al Chile ser un país que al retorno a la democracia se insertó plenamente en el mundo, cosa que había estado un poco aislada, también se insertó en todo lo que significa eso, ¿no? El desarrollo de una cultura más integrada al mundo, el mirar, de partida volvió a Chile mucha gente que había estado viviendo fuera y que aprovechó muy bien su pasada por allá, gente que llegó a las universidades, se abrieron mucho más espacios en las universidades. Es decir, yo diría que esta es una sociedad que creció y que maduró. Ahora, no le estoy diciendo que no haya machismo, que no haya todavía gente conservadora, por supuesto que la existe. Pero yo creo que ha sido el proceso modernizador de la sociedad chilena que ha llevado de la mano una mayor amplitud de mente, una mayor perspectiva, una perspectiva más global y no solo local. No olvidemos que persiste por lo menos una dictadura en América Latina, y esa dictadura es Cuba. En Cuba, la gente no tiene voz. O te alineas o vas a la cárcel, o algo aún peor. Es una elección muy simple. Aquellos que tienen trabajo y familiares que dependen de ellos saben muy bien cuál decisión deben tomar. Pero hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos porque se negaron a aceptar eso o quisieron escapar del régimen. Familias que viven en el dolor por su experiencia bajo el autoritarismo cubano.